quedes aquí, no te estanques aquí, no te enamores de lo de aquí. Lo de aquí es pasajero, lo de allá es eterno. Alguien dijo que cuando uno va a un hotel, todos hemos quedado alguna vez en hotel, ¿verdad que sí? Alguien dijo que cuando uno va a un hotel y ve un daño en el hotel, usted lo arregla. ¿Y por qué no? Porque no es su casa. Porque usted va de paso, usted se queda ahí 2, 3 días. No, pues yo no vivo aquí. Hermano, cuando alguien tiene conciencia de lo eterno, entonces dirá: voy a ir por este mundo caminando, pero con sabiduría y no enamorado de tantas cosas del mundo, olvidándome que yo aquí soy pasajero. Hermanos y amigos, aquí somos pasajeros. Aquí somos pasajeros, aquí vamos de camino, aquí es un pedacito de vida, aquí solo vamos a estar estos 60, 70 u 80 años, pero hay una eternidad que Dios quiere que la vivamos con sabiduría. Hay una eternidad que Dios quiere que no la vivas perdidamente. Hay una eternidad que Dios dice: ten cuidado porque sigue.